Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La doctora Falada y la doctora Melanie intercambiaron miradas. Había notado la expresión triste de la doctora Prensini desde que empezó la canción de desamor. Aunque fingía ser fuerte, sabía bien que la doctora Prensini no había asimilado del todo lo sucedido, siendo una mujer que lo había preparado todo para su boda pero no se casó. Ese sentimiento era difícil de superar. Mientras la doctora Prensini caminaba hacia el baño, se sobresaltó cuando alguien la agarró del brazo, apartándola para evitar bloquear el paso. Pero cuando vio quién era, casi quiso decirle a esa persona lo grosera que era en lugar de abofetearla. Pero la mirada tranquila en sus ojos, ¿a qué se debía? ¿Cuándo la hizo enfadar tanto? ¿Qué hace? No puedo tocarla un poco, doctora Prensini. El olor a alcohol de la mujer que tenía delante hizo que la doctora Prensini volviera a mirar ese hermoso rostro. Aunque parecía sobria, esta alborotadora claramente había bebido bastante. Si va a beber y molestar hacia los demás, debería irse a casa, dijo la doctora Prensini. Como si pudiera cuidarse sola bebiendo, replicó la mujer. Sí, puedo cuidarme sola y no causar problemas a los demás, respondió la doctora Prensini, empezando a perder los estribos al ver que la mujer seguía provocándola. ¿Y quién se emborrachó tanto que se subió al coche de otra persona? Replicó la mujer. ¿De qué estás hablando? Preguntó la doctora Prensini confundida. Debería tener buena memoria, ¿verdad, doctora? Solo asegúrese de no volver a subirse al coche equivocado esta noche, le susurró la mujer al oído antes de irse. La doctora Prensini se quedó ahí, observando cómo la esbelta figura desaparecía en el bar. Su mente daba vueltas, intentando procesar lo que la mujer acababa de decir. ¿Cómo supo que una vez había subido al coche equivocado? ¿Y a qué se debía esa extraña sonrisa en la comisura de sus labios? ¿Qué significaba todo aquello? La mujer habló como si supiera algo de lo ocurrido la noche de la despedida de soltera. Esa noche de despedida de soltera, ¿cómo supo esa villana que se había subido al coche equivocado? ¿Cómo lo supo? Fingió saber todo lo ocurrido esa noche. La doctora Prensini, que escuchaba las noticias de la mañana en la sala, dejó escapar un suspiro de frustración al no encontrar la respuesta que buscaba. Por mucho que intentara recordar, no podía. ¿Sería posible que la villana fuera la dueña de ese coche y quien la llevó a su habitación? No estaba muy segura porque, recordarán, no había muchas fotos en esa habitación que recordar. Solo había fotos de grupo con uniformes de estudiantes y no le prestó mucha atención a recordar las caras de todos esos marcos. Pero el timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos, lo que hizo que la doctora Prensini contestará rápidamente al ver que era su madre quien llamaba, lo cual era raro. Sí, mamá, iré a tu casa. La doctora Prensini suspiró levemente, sabiendo que tenía que visitar la casa de sus padres en las afueras ese día para hablar de lo sucedido el día de su boda. Desde ese día había evitado hablar de ello. Sus padres probablemente no querían que su hija se convirtiera en una novia abandonada, pero ¿qué podía hacer cuando el novio traicionara su amor? La doctora Prensini no tardó mucho en llegar a la casa de sus padres en las afueras, un lugar que rara vez visitaba debido a la distancia del hospital donde trabajaba. No estaba lejos de sus padres, pero solían reunirse para comer fuera de casa, excepto en ocasiones especiales cuando la familia se reunía ahí. La doctora Prensini sonrió a la criada del país vecino, MacPrank, quien había estado con sus padres durante muchos años y era de confianza para su lealtad. ¿Dónde están mamá y papá, MacPrank? El amo fue a la universidad
y la señora te espera adentro. Por favor, pídele a Son Mai que mueva mi auto. Sí, doctora. La criada miró la espalda de la doctora con admiración. ¿Cómo no iba a admirar Maprank a la doctora Prensini, que era hermosa y amable? Siempre que Maprank estaba enferma, la doctora siempre la cuidaba. Maprank, ¿en qué sueñas despierta? Son Mai, por favor, mueve el coche del doctor con cuidado, ¿de acuerdo? ¿Eres demasiada posesiva con la doctora? Bueno, es encantadora.